Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos aquí conmigo! Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, uno que les tocará el corazón y que seguramente los hará suspirar. Y es que vamos a hablar de un momento muy especial, un gesto conmovedor por parte de Afra Sarıoğlu hacia Mert Ramazan Demir, un homenaje que ha dejado a todos boquiabiertos y que sin duda, los emocionará profundamente. Como saben, Afra y Mert han sido el centro de atención desde que protagonizaron la exitosísima serie Yalan, o Golden Boy, como la conocemos en algunos países. Su química en pantalla era innegable, su interpretación de Seyran y Ferit nos robó el aliento y nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un ratito. Y por supuesto, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Aunque ambos han sido bastante reservados al respecto, las miradas, los gestos y las pequeñas señales que se han captado en eventos públicos y en las redes sociales han alimentado la esperanza de sus fans, quienes sueñan con verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este homenaje que ha dado tanto de qué hablar, quiero recordarles a todos que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, exclusivas y análisis de sus actores y series turcas favoritas. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, entremos en materia. Durante la reciente entrega de los prestigiosos premios Altın Kelebek, uno de los galardones más importantes de la televisión y la música turca, Afra Sarıoğlu tuvo la oportunidad de subir al escenario para recibir el premio a Mejor Actriz por su impecable interpretación de Seyran en Yalan. Y aquí es donde la magia sucedió. En lugar de simplemente agradecer a sus compañeros, a la producción y a su familia, como es costumbre, Afra decidió usar este momento para dedicar unas palabras muy especiales a una persona que, según ella, ha sido fundamental en su vida y en su carrera, Mert Ramazan Demir. La emoción era palpable en el ambiente. El público, que incluía a muchos colegas y amigos de la industria, contuvo la respiración, expectante por lo que Afra tenía que decir. Las cámaras apuntaban directamente al rostro de Mert, quien, con una sonrisa nerviosa y una mezcla de anticipación y orgullo, esperaba las palabras de su compañera. Y ella no decepcionó. Con la voz entrecortada por la emoción, Afra comenzó hablando de la increíble experiencia que ha sido trabajar con Mert en Yalan. Describió su talento, su dedicación y su profesionalismo, pero también destacó su lado humano, su generosidad y su capacidad para hacerla sentir cómoda y segura en el set. Afra recordó anécdotas divertidas de las grabaciones, momentos en los que Mert la hizo reír a carcajadas, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Evocó una escena particularmente complicada en la que ambos debían grabar bajo una intensa lluvia artificial y con temperaturas muy bajas. A pesar del cansancio y el frío, Mert no dejó de hacer bromas y chistes para animarla y mantener el buen humor en el equipo. Habló de cómo él siempre estaba ahí para apoyarla, para darle un consejo o simplemente para escucharla cuando necesitaba desahogarse. Mencionó las largas noches de ensayo, las intensas discusiones sobre los personajes y la manera en que Mert siempre estaba dispuesto a colaborar y a compartir sus ideas. Y sobre todo enfatizó la profunda conexión que existe entre ellos, una conexión que va más allá de la simple amistad y que, según sus propias palabras, ha enriquecido su vida de una manera que nunca imaginó. Pero lo más impactante de todo fue cuando Afra confesó que Mert la ha inspirado a ser una mejor actriz y una mejor persona. Dijo que su pasión por el trabajo, su compromiso con la excelencia y su humildad la han motivado a superarse a sí misma y a dar lo mejor de sí en cada proyecto. Recordó cómo Mert siempre llegaba al set completamente preparado, con sus líneas memorizadas y con una profunda comprensión de su personaje. Habló de su dedicación a la investigación y a la preparación física para las escenas más exigentes. Y que, gracias a él, ha aprendido a valorar aún más la importancia del trabajo en equipo, la honestidad y la lealtad. Añadió que Mert le ha enseñado a no tener miedo de experimentar, de tomar riesgos y de confiar en su instinto. Por supuesto, las redes sociales explotaron al instante. Los fans de Yalan y de Afra y Mert inundaron Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo, felicitaciones y, sobre todo, expresiones de cariño hacia la pareja. El hashtag #Afra y Mert se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, demostrando una vez más el enorme impacto que tienen estos dos actores en el público.
Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y edits de sus mejores momentos juntos. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto y cada palabra, buscando pistas que confirmaran su relación. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Afra? Lamentablemente no tengo la transcripción exacta de sus palabras, pero les puedo asegurar que fueron frases llenas de amor, admiración y gratitud. Afra utilizó metáforas hermosas para describir su relación con Mert, comparándola con un faro que la guía en la oscuridad, con un refugio seguro en medio de la tormenta, con un espejo que le refleja su mejor versión. Describió a Mert como un alma gemela, un compañero de viaje y un amigo incondicional. Habló de la confianza mutua que se tienen, del respeto que sienten el uno por el otro y del amor que comparten. Y por si esto fuera poco, Afra concluyó su discurso con una frase que dejó a todos sin aliento. Mirando directamente a la cámara con una sonrisa radiante en el rostro, dijo: Mert, quiero que sepas que te admiro, te respeto y te quiero muchísimo. Gracias por ser tú, gracias por estar en mi vida y gracias por hacerme tan feliz. Después hizo una pausa y añadió: y gracias por ser el mejor Ferit que Seyran podría haber deseado. Después de estas palabras, el público estalló en aplausos y ovaciones. Mert, que se encontraba entre la audiencia, se levantó emocionado y le dedicó a Afra una mirada llena de amor y orgullo. Algunos testigos afirman que incluso se le escaparon unas lágrimas de emoción. Actores como Beril Pozam y Buce Buse Karaman también se mostraron visiblemente emocionados, aplaudiendo con entusiasmo el discurso de Afra. Y aunque no hubo un beso ni una declaración oficial de amor, este gesto de Afra fue suficiente para confirmar lo que muchos ya sospechaban, que entre ellos existe algo muy especial, algo que va más allá de la simple amistad y que podría convertirse en una hermosa historia de amor. Ahora bien, es importante señalar que Afra y Mert siempre han mantenido su vida privada alejada de los reflectores. Rara vez hablan de su relación en entrevistas y evitan exponerse demasiado en las redes sociales. Esto ha generado aún más curiosidad entre sus fans, quienes están ansiosos por saber más sobre su romance. Se les ha visto juntos en contadas ocasiones fuera del set, en restaurantes, cines y eventos privados. Sin embargo, siempre han sido muy discretos y han evitado ser fotografiados juntos. Sin embargo, creo que es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan pública su relación si no se sienten cómodos con ello. Al final del día son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y tienen derecho a decidir cómo y cuándo quieren compartir su vida con el mundo. La presión mediática y el escrutinio público pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para figuras jóvenes como Afra y Mert. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento, disfrutar de su trabajo y apoyar su carrera, tanto individualmente como en pareja. Y por supuesto, seguir soñando con verlos juntos en más proyectos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Su química es innegable y su conexión es evidente, lo que los convierte en una de las parejas más queridas y populares de la televisión turca. En cuanto al futuro de Afra y Mert, hay muchos rumores sobre nuevos proyectos en los que podrían participar juntos. Se habla de películas románticas, series de drama e incluso obras de teatro. Algunos medios han sugerido que podrían estar considerando protagonizar una adaptación turca de un famoso musical de Broadway. Pero por ahora, no hay nada confirmado. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán brillando con luz propia y cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Afra tiene varios proyectos en puerta como modelo y embajadora de marcas, mientras que Mert está explorando oportunidades en el cine y en la producción musical. Y por supuesto seguiremos aquí en este canal, para mantenerlos informados de todas las novedades y exclusivas sobre sus actores y series turcas favoritas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido adicional, fotos, vídeos y sorteos exclusivos para nuestros suscriptores. Además, estaremos atentos a cualquier declaración o evento que pueda dar más pistas sobre la relación entre Afra y Mert. En resumen, el homenaje de Afra Saraoğlu a Mert Ramazan Demir fue un momento conmovedor, lleno de amor, admiración y gratitud. Un gesto que ha emocionado a sus fans y que ha confirmado lo que muchos ya sospechaban, que entre ellos existe algo muy especial. Aunque su relación sea un misterio, lo importante es admirar su talento, respetar su privacidad y apoyar su carrera. Este evento no solo consolidó su estatus como una de las parejas más queridas de Turquía, sino que también demostró la madurez y la sensibilidad de Afra como persona y como profesional. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.
No olviden dejar sus comentarios aquí abajo compartiendo sus opiniones sobre el homenaje de Afra, sus predicciones sobre el futuro de la pareja y sus deseos para ambos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Creen que Afra y Mert finalmente harán pública su relación? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? ¿Qué tipo de roles creen que les quedarían mejor? Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y para estar al tanto de todas las noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.